un ordenador, ¿no se escucha? Hola, hola. Aquí, gracias. Creo que ya me escuchan. Hola, hola, hola. Sí. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces comentaba que va a depender mucho de para qué nosotros lo vamos a necesitar. Como les digo, obviamente, si nosotros tenemos una computadora que necesita gran procesamiento, un servidor que necesita características especiales, pues obviamente no vamos a necesitar un mismo procesador para una computadora personal, que a lo mejor nada más la vamos a utilizar para, no sé, procesadores de texto, a lo mejor bajar música, ver algunos videos, o sea, siempre va a depender de las necesidades que nosotros como usuario tengamos. Y la mejor manera de poder recomendar un procesador o de decir este procesador funciona o este procesador no, o es mejor Intel o es mejor AMD, pues yo creo que obviamente es la experiencia, haber trabajado con ambos procesadores o con diferentes procesadores y de esa manera nosotros poder concluir en cuál nos funciona mejor de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. A lo mejor algunas personas pueden decir que AMD es mejor que Intel, a lo mejor otros pueden decir que Intel es mejor que AMD, pero obviamente a lo mejor lo que le conviene a una persona no es lo mismo que la otra requiere. Entonces, por eso comento que pues para poder decir qué procesador es mejor, pues obviamente siempre va a tener que estar enfocado a cuáles son mis necesidades para poder elegir uno de ellos. Y pues claro que las páginas que les comenté en un principio, las páginas de esas compañías, pues nos dan esa oportunidad de poder tener nosotros una descripción de cada uno de los procesadores que ellos ofertan y poder darnos cuenta de las capacidades que tienen y si nos van a servir o no para los requerimientos que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, eso sería en sí toda la información que traiga sobre los procesadores. Y bueno, la pregunta de Eli Huerta, creo que ya traté de contestarla un poco, de que yo creo que sí, aún faltan muchos dispositivos por desarrollarse. Es constante, digo, yo creo que en los próximos años vamos a estar viendo procesadores mucho más rápidos, con más capacidades, con más memoria caché, con más núcleos y que pues definitivamente van a venir a facilitarnos pues las capacidades de procesamiento de nuestras máquinas, de nuestros teléfonos móviles, de nuestros iPads, de nuestros a lo mejor también dispositivos domésticos, etcétera. No sé si tengan, bueno, quería hacer una mención de una pregunta que también es muy frecuente que hagan respecto a procesadores, y es que si se tiene, no sé, un socket Intel, se pueda poner un procesador AMD, por ejemplo. Y bueno, la respuesta a esa pregunta pues es que no, porque bueno, obviamente las arquitecturas de los procesadores pues son diferentes, la manera en que se comunican con la memoria, con los externa, pues es diferente también. La única forma a lo mejor de poder poner dos procesadores diferentes en una misma computadora pues es que tengamos una placa que tenga multisockets o sockets para diferentes tipos de procesadores. Entonces quería hacer esa aclaración porque sí tenían esa duda de que si se podía o no se podía. Pero no sé si tengan una otra pregunta, Alec. Muy bien, muchas gracias, Sheila. Pues aquí la parte importante es que, aunque estamos en diferentes instituciones educativas, nuestra perspectiva y nuestra visión tiene que ser mucho mayor. Es decir, cuando hablamos de un procesador, nosotros fijamos precisamente la atención hacia una computadora de escritorio, hacia una computadora portable, hacia un servidor, pero lógicamente cada uno de estos dispositivos cubren un sector solamente del mercado. Recordemos que hoy en día los procesadores están en vehículos, están en telefonía celular, están en videojuegos, están en armas, ¿sí? Están en aplicaciones marítimas, en aplicaciones de medicina, etcétera. Aquí, lógicamente, este preámbulo es para hacerte una pregunta. Definitivamente aquí entendemos que un procesador
lógicamente tiene sus características, su gran potencial, como su nombre lo indica, para procesar datos y convertirlos en información. La pregunta, Sheila, viene precisamente hacia qué dispositivo, ¿sí? Otra vez, ¿qué dispositivo crees tú que no se haya desarrollado, que se deba desarrollar, y cuáles son los componentes que hay que cuidar adicionalmente del procesador que tenga un equipo de cómputo? Bueno, pues obviamente dispositivo que no se haya desarrollado aún y que, bueno, pues creo que pues hay en muchas, como usted mencionó, estamos hablando, bueno, de lo que son videojuegos, lo que son comunicaciones, telecomunicaciones, marítima, no sé. Bueno, voy a pasar un poco a la segunda pregunta, que es qué se debe de, como mencionó, de cuidar aparte del procesador, tener un buen mantenimiento para que pueda funcionar. Pues obviamente el procesador es parte, ¿no? Parte de un todo de la computadora. Obviamente todos los demás componentes requieren de mantenimiento, de cuidado. Es un conjunto, no nada más podemos enfocarnos en el procesador, tenemos que cuidar todos y cada uno de esos componentes. Estamos hablando, no sé, desde la memoria RAM, desde el disco duro, desde el disipador de calor que le va a ayudar al procesador, desde la fuente de poder, obviamente enfocado a lo que es una PC, ¿no? Pero como usted dice, también están en desarrollo en los videojuegos, en dispositivos móviles, pero es que ahorita no se me ocurre así una ciencia en concreto que falte desarrollar dispositivos, porque creo que pues lo podemos encontrar en medicina, en alimentos, en geografía, en satélite, en marítimo. Entonces, de que faltan, pero así una rama específica, pues no le podría mencionar una exclusiva que falte. O sea, hay muchas ramas que ya lo utilizan, la mayoría, por así decirlo. Muy bien, aquí hago el comentario, por ejemplo, cuando pasó el incidente en Chile, sí, este incidente en donde un gran número de mineros se quedaron atrapados. Aquí hubo que desarrollar tecnología. Muchas de las veces decimos, bueno, es que sacar a los mineros, hacer un pozo y jalarlos no pasa nada, ¿no? La gran realidad es que desarrollar la cápsula Fénix y luego Fénix 2, yo creo que me imagino que ustedes vieron la película de Tornado, ¿no? ¿No vieron la película de Tornado? Levanten la mano todos los cibernautas ahí que estamos conectados. La película de Tornado, la última vez no terminé de verla por algunas circunstancias, pero en esa película de Tornado se hablaba precisamente de cierta tecnología que se estaba desarrollando, y esa tecnología iba en conjunto con una serie de sensores. Estos sensores tenían que estar en alguna posición del tornado, y la idea era poder procesar el comportamiento que se tiene precisamente en, por un lado, la temperatura, por otro lado, la temperatura interior del cono, la temperatura exterior, los vientos, el tipo de terreno, el tipo de comportamiento en la atmósfera, para que precisamente saber hacia cuál es el comportamiento del tornado, cuándo se va a construir, cómo se va a comportar y cuándo va a terminar, ¿no? Entonces, toda esa información tenía que procesarse, se tenía que enviar a un módulo, y ese módulo tenía que procesar lógicamente toda la información. Entonces, digo, como esa es tecnología que no está desarrollada, que se está desarrollando, que hay muchos cambios, y eso a muchos colegas, a muchos investigadores, a muchos integrantes del Sistema Nacional de Investigación, están precisamente día a día, ¿sí?, analizando ese tipo de oportunidades que existen, con la finalidad precisamente de crear
nueva tecnología. Y lógicamente toda tecnología va asociada a hardware con software, ¿no? Entonces, esos componentes de los cuales te hablaba tienen que ver mucho precisamente de que un procesador tiene que ir en una placa madre. Y esa placa madre lógicamente debe de tener una serie de componentes ya sea internos, integrados, ¿verdad? Que tiene que ver con la arquitectura de la placa. Hay diferentes versiones, diferentes marcas, y adicionalmente con la memoria RAM, con el caché, con la memoria de video. Entonces, porque muchas veces nosotros nos vamos, sí, con el precio, con la finta, con la marca, de decir yo quiero un i7 porque eso es lo que yo he soñado. Es más, me acuesto y sueño la i, y después de las 7 horas ya me despierto. Entonces es un i7 lo que yo necesito. Y la pregunta es, si hay un i3, un i5 y un i7, ¿habrá un i9? Sheila. Bueno, definitivamente es lo que comentaba, digo, todo va a depender, no es que sea la moda o que sea porque es el procesador más nuevo que acaba de salir, vamos a ir a comprar una computadora con ese procesador. Requiere obviamente lo que nosotros necesitamos. O sea, si vamos a utilizar computadora o programas, no sé, que requieran mucho proceso del CPU, pues obviamente vamos a buscar uno con esas necesidades, que cubran nuestras necesidades. La gama no sé si vaya a continuar con esa nomenclatura de i9, pero definitivamente va a haber procesadores mejores que el i7, pues para eso se está trabajando. Van a desarrollarse procesadores mucho más rápidos, con más núcleo, con más memoria caché. Entonces, si lo vamos a denominar a lo mejor como i9, a lo mejor no va a llevar ese nombre, pero definitivamente sí va a haber desarrollarse nuevos procesadores como ese, como que usted menciona. Y sí, definitivamente, a lo mejor no había entendido bien la pregunta al principio, pero sí, o sea, sí quedan muchos áreas a lo mejor si tomamos la aeronáutica, no sé, o como usted mencionó en el caso de Chile, con la tecnología que se tuvo que desarrollar, pues sí, o sea, sí existen más partes donde falta desarrollo de procesadores. Muy bien, definitivamente. Aquí es importante hacer mención que muchos procesadores, o la gran mayoría de los procesadores, tiene que ver precisamente con ciclos por segundo. Ciclos por segundo. Entonces, una de las preguntas tiene que ver de qué son los gigahertz. Entonces, estamos de acuerdo que los ciclos por segundo son hertz, ¿sí? Estamos en megahertz y en gigahertz. Entonces, es una de las preguntas que nos hacen por aquí. Y bueno, la otra pregunta tiene precisamente que cuál es mejor, si el Intel o el AMD, si el 3, el 5, pues, el 7, el Athlon, sí, el Xenon. Exacto, sí, pues esa es la pregunta clave que todo el mundo hace, cuál es mejor, y vuelvo a repetir lo mismo. Yo no puedo decir no, el mejor es el AMD o el mejor es el Intel, porque depende obviamente, otra vez repito, de las necesidades de cada usuario, y obviamente la mejor manera de poder decidirnos por uno u otro procesador es haber tenido la oportunidad de trabajar con uno o con otro y poder nosotros sacar conclusiones de si sí me sirve para determinadas cosas o no. A lo mejor para juegos voy a preferir un procesador AMD que a lo mejor porque es mejor para multimedia, y a lo mejor para otro tipo de cosas voy a ocupar un procesador Intel. Entonces todo depende de para qué me va a servir. Y ahora lo que son los gigahertz, pues obviamente son millones de ciclos por segundo. O sea, si va a correr un